Aquí, entre dos. En la pasada conferencia regional sobre las mujeres en América Latina y el Caribe, México se comprometió a dar un paso histórico al firmar compromisos encaminados a crear un sistema nacional de cuidados. Fue parte de lo que se dijo en esa reunión que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México y que tuvo como sede Tlatelolco. Por eso, esta mañana, aquí entre dos, está Celia Arteaga. Ella es doctora en antropología, coordinadora del doctorado del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la Universidad Iberoamericana. Doctora, muchas gracias por estar aquí entre dos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes, Patricia. Doctora, para que nos comente, ¿cómo ve usted ese compromiso que adquirió México precisamente para crear un sistema de cuidados? Me parece que es un gran acierto, ya que justamente el cuidado se reconoce como el cuarto pilar del bienestar y la protección social. Justamente es fundamental para poder analizar y cambiar esas desigualdades de género, y no solo de género, y también para caminar hacia la justicia social, ya que justamente, como bien mencionabas, en México las labores del cuidado recaen sobre todo en mujeres, especialmente en ellas, en las que están en condiciones de vulnerabilización, lo que puede llegar a limitar su acceso a, pues claro, mayores oportunidades laborales, de bienestar, y puede perpetuar esos roles de género que en ocasiones no cuestionamos. Así es, doctora Celia Arteaga. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Han habido iniciativas, se han presentado iniciativas al respecto de crear el Sistema Nacional de Cuidados, pero pues parece que están empantanadas? Sí. Fíjate que el tema del cuidado, justamente como ha estado generalizado, un poco lo que mencionaba, que el cuidado en el hogar, el cuidado de personas mayores, el cuidado de infancias, el cuidado de personas enfermas, ha caído históricamente en manos de mujeres o de otros sujetos feminizados. Entonces creo que de los problemas mayores sería el cambio de cultura, el cambio de conciencia. Pensar que esto no porque así haya sido, así tiene que ser siempre. Lo importante y necesario de este sistema de cuidados es que podamos cuestionar quién cuida, de que los hombres, por ejemplo, también se sepan como un derecho que pueden cuidar y que también pueden ser cuidados. Por ejemplo, en la pandemia, al inicio de la pandemia, los que más morían eran hombres porque llegaban tarde al hospital. Entonces, eso también nos dice que los hombres históricamente no se les enseña a cuidarse. Entonces, si empezamos a cuestionar esos roles y estereotipos, podemos avanzar a que esas iniciativas, políticas públicas cambien, porque si no cambiamos o ampliamos nuestra concepción de la vida, no podemos hacer que esas políticas públicas funcionen. Y aquí entre dos, ¿y cómo cambiamos precisamente esa cultura machista? Porque hay que decirlo así, que ha permitido tener siempre el concepto de que la mujer, además de dedicarse, no sé, a alguna profesión o algún trabajo, tiene, entre comillas, la obligación de cuidar a algún ser querido, a algún ser cercano que así lo requiera, doctora. Claro, es una gran pregunta, porque vivimos en un país tristemente machista. Por suerte, yo que soy profesora universitaria, en las aulas es donde encuentro esperanza, con el alumnado, con mis colegas, pensar que esto puede cambiar, pensando que quienes creemos en los cambios desde la amorosidad, en los cambios críticos, en los cambios que lleven de la mano justicia social, es involucrar y cómo ver que las apuestas de género feministas también pueden mejorar la vida de los varones. Pensar que esas masculinidades hegemónicas no son de gran ayuda ni para los hombres. Esta idea de que todos los hombres tienen que ser proveedores, todos los hombres tienen que ser fuertes, todos los hombres tienen que ser violentos, que es su naturaleza, que tienen siempre que proveer económicamente, que no pueden llorar, que no pueden darse acceso a una vida libre pues de estos prejuicios, será empezar por las ventajas que esto les traería. La posibilidad de que si son padres, si son tíos, cuidar a las personas, a sus hijos, hijas, pensar que también la responsabilidad económica puede caer también en las mujeres, en las parejas, si son parejas heterosexuales, claro. También pensar cómo el machismo le hace daño a todo mundo, ¿no? Esta idea de tener que ser sin poder cuestionar ese deber ser, es muy duro. Pensemos, por ejemplo, y creo que estas cifras son alarmantes, que justamente las personas que más se suicidan son hombres. En el INEGI, que es nuestra gran plataforma que podemos encontrar estadísticas, el año pasado, el 10 de septiembre, que es el Día para la Prevención del Suicidio, se reportó que se suicidan muchos más hombres que mujeres. Y tiene que ver
por el poco cuestionamiento a estos roles estereotipos de género. Que veamos cómo el machismo repercute en la salud física y mental de todos los seres humanos y también en los hombres. Entonces podemos cuestionar esos roles y estos estereotipos, también podemos ayudar a construir otro tipo de masculinidades que cuestionen esas actitudes patriarcales. Y construir una mejor sociedad mucho más equitativa. Ahora, me gustaría preguntarle también, doctora, las nuevas generaciones, por lo que usted nos comenta, ¿ya traen otra visión sobre los roles de género? Fíjate que me gustaría decirte que sí. Yo en la universidad doy clases en varios posgrados y particularmente en una licenciatura de sustentabilidad ambiental que cuida el medio ambiente, entre otras cosas. Ahí sí los hombres, las chicas, las juventudes cuestionan un poco más los roles de género, no así todas las carreras. Me temo que también en las nuevas generaciones se está dando un acercamiento a una derecha conservadora que no cuestiona y no critica, y eso podría ser perjudicial para nuestras sociedades, ¿no? Podría recaer, podría hacer que surjan más violencias, podría hacer que justamente no se permite el cuestionamiento de estos roles y de estos estereotipos. Nuestra tarea como sociedad, yo por ejemplo como profesora de instituciones de educación superior, es colaborar en la formación de personas más críticas, más pensantes, que cuestionen, que se puedan formar un criterio mucho más abierto, crítico y sólido de lo que pasa. Y así, justamente como decías, Patricia, poder construir un México más amable, más equitativo, más igualitario. Doctora, la pregunta de hoy es, ¿y qué opina usted de la reciente iniciativa que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México para crear el sistema público de cuidados? Fíjate que me parece muy interesante porque justamente la apuesta de construir una ciudad que cuide a quienes históricamente nos han cuidado, me parece más que pertinente. Habrá que ver cómo esto se lleva a la práctica, o sea, por ejemplo, estos centros de cuidado infantil, comedores comunitarios, justamente ver cómo cuidamos a quien cuida, porque recordemos que el cuidado no solo es de las infancias, ¿no? Recordemos que también es el cuidado de personas enfermas, personas adultas mayores, el cuidado, claro, en muchas ocasiones las mujeres lo hacen por amor, pero también, pues finalmente es un trabajo que históricamente no ha sido remunerado, ¿no? Entonces, reconocer el valor que tiene que sea una ciudad que cuida, una ciudad donde también nos podamos sentir mucho más seguras y seguros. Doctora Celia Arteaga, es que el asunto del por qué es necesario un sistema nacional de cuidados, le quiero compartir una experiencia. Una persona llegó y me dijo, mi ex esposa me dijo, ya no puedo estar cuidando a nuestra hija, tiene un síndrome de Down muy severo, pero así llegó y dijo, ya no puedo más, necesito que me ayudes. Hay muchos ejemplos como este que hablan de que pues estar al cuidado de alguien, aunque usted como bien dijo, aunque tengamos el amor, pues llega a ser absolutamente desgastante, doctora. Claro, fíjate que es un gran ejemplo porque también el cuidado, además de implicar tiempo, actividad física, también es el cuidado que nos implica, que es un cuidado desigual, también es un cuidado que implica mucha inversión en energía, ¿no? Esta pobreza de tiempo, finalmente quien cuida y además que cuida en el hogar, que no necesariamente sea un trabajo remunerado, en muchas ocasiones estas mujeres que son las que históricamente hemos cuidado, tenemos un trabajo remunerado, es decir, que hacemos dobles o triples jornadas, porque llegamos a nuestros hogares y además volvemos a trabajar en cocinar, en lavar y además lleva otra carga mental, que no es cocino lo que hay, ya pensé que voy a cocinar y ya hice mi lista del súper, hice mi lista del tianguis, hice mi lista del mercado y además tuve que ir y además pensar qué cosas sí se combinan en la comida, que no puedo combinar cloro con ciertos tipos de detergentes porque puede hacer una reacción. Esto también lleva una carga mental muy importante. ¿Qué significaría que este cuidado se repartiera de manera más equitativa? Y claramente también hay otro problema, que juzgamos de más a las personas cuando están sobrecansadas, que están sobresaturadas por cuidar, como si fuera nuestra obligación y como si tuviéramos ahí un instinto que en realidad no existe. Aprendemos a cuidar a partir de la parte cultural, a partir de la sociedad. Cuando somos chiquitas, chiquitos en ocasiones, no, a ver, tu hija, tú levanta los platos, tú lávalos, tu niño puedes ir a ver la tele. ¿Qué significa eso? Que así vamos aprendiendo en edades tempranas. Entonces, si no cuestionamos, terminamos con un cansancio
excesivo hacia las personas que cuidan. Ahora, esta propuesta de Clara Brugada incluye algunas modificaciones al artículo 9 de la Constitución de aquí de la Ciudad de México para reconocer, por ejemplo, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como un derecho humano universal y, bueno, pues interdependiente e indivisible, pero además indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, doctora. Así lo plantea. Exacto, está buenísimo. Y también ser muy cuidadosas, porque el autocuidado también se ha vendido como irnos a un spa o ponernos una mascarilla, que bueno, en ocasiones podría ser, pero también el autocuidado tiene que ver con cuestionar la estructura desigual, tiene que ver con que si no puedes vivir una vida digna, una vida libre de violencia, una vida con las necesidades básicas que son alimentación, vivienda, vestimenta, no es posible un autocuidado que cuestione esas estructuras desiguales. Entonces, justamente, ¿no? O sea, poder hablar del cuidado así en general tiene que tomar justamente en cuenta todas esas desigualdades estructurales y todas las brechas de género que existen en el cuidado en México y, claro, a nivel mundial. Pero cómo esto puede repercutir para distribuir de una mejor manera esta organización social de los cuidados. Ser muy conscientes en que no ha sido parejo y cómo hacer para que esto pueda ser un poco más parejo. La pregunta que muchas y muchos nos hacemos es, ¿habrá suficientes recursos, por ejemplo, para poder crear servicios gratuitos como las estancias infantiles, las casas de día para personas adultas mayores? En fin, son muchas cosas que se requieren para crear un sistema integral de cuidados, doctora. Sí, tienes toda la razón y creo que ahí habrá que hacer un llamado a múltiples actores, actoras, además del Estado, por supuesto, que le corresponde a las instituciones, ¿no? A la iniciativa privada, a las empresas, a las universidades, pensando yo como que trabajo en una universidad, por ejemplo, acá hay un lactario, hay como ciertas cosas importantes que le permiten a las madres cuidadoras, por ejemplo, tener espacios dignos en la universidad. Entonces, ¿qué le toca a cada actor, a cada actora? El Estado está poniendo en su parte, habrá que darle seguimiento para el cumplimiento de lo que propone, pero también qué están haciendo las demás instituciones, ¿no? Como dices, es mucha inversión, pero creo que si cada una ponemos de nuestra parte, podremos lograrlo e insistir un poco en cuestionar los roles y los estereotipos, porque ahora estamos hablando de la vida pública, pero también qué pasa en el ámbito de lo privado. Si no volvemos a cuestionar esos roles y esos estereotipos, volvemos a que el cuidado en el hogar se traduzca en múltiples jornadas laborales, lo cual, como decía en un inicio, podamos disminuir esa carga mental, ese agotamiento de las mujeres. ¿Cómo está México con respecto a otros países en cuanto al Sistema Nacional de Cuidados, que está por lo pronto en iniciativas que no han avanzado? Hay que decirlo así, doctora. Claro. Sí, fíjate que voy a hacer un comercial para también, acá en la universidad hicimos un informe de cuidado, de ahí es donde estoy sacando estas cifras, estos datos, este marco teórico conceptual. Justamente en México, las políticas del cuidado hay, como bien dijiste, pero también presentan un enfoque asistencialista, que feminiza, ¿no? Sin necesariamente garantizar una cobertura integral y equitativa para quienes requieren cuidados y para quienes brindan cuidados. Lo interesante, justamente de esto que platicábamos, esto es por ahí de principios del 2020, ¿no? A partir de prepandemia y pandemia. Entonces, la apuesta que ahora se propone desde México, la Ciudad de México, justamente esperemos que vengan a apoyar estas crisis económicas, estas crisis del cuidado, ¿no? Que justamente sean un enfoque mucho más comprometido, mucho más responsable, que investigue cómo este cuidado está distribuido de manera desigual y que no venga a reforzar esas desigualdades. Justamente habría que ampliarlo, que no hay una corresponsabilidad de los hombres en las tareas del cuidado, ¿no? Lo que ha profundizado las desigualdades justamente en la carga del trabajo. Entonces, pensemos justamente que estas políticas nuevas van a cuestionar esas desigualdades de cómo estamos cuidando en México. Ahora, doctora, ¿cuál sería un sistema de cuidados idóneo, doctora, desde su punto de vista como investigadora, como antropóloga?
te voy a compartir que tenemos una buena relación con la Embajada de Noruega y tuvimos un espacio para platicar sobre el cuidado y justamente nos decían que también su política de cuidado es mucho más asertiva y que lo han logrado, pero justamente que no fue fácil, que también había mucha reticencia por parte de los varones y lo que pasó fue que no solo era como, ay, por favor, hazte cargo, como bien decíamos en el episodio anterior, de ayúdame a hacerte cargo de los trastes, ayúdame a lavar, ayúdame a cuidar a nuestro hijo o hija enferma. El Estado, digamos que lo puso como una obligación, los permisos de paternidad, no solo los de maternidad. Entonces, ya no era que si los hombres querían cuidar y hacerse responsables de la familia, lo podían hacer, sino que ahora tenían que hacerlo porque ya era parte de la ley. Entonces, empezando con que esa es una buena manera de distribuir en el cuidado en los hogares. Claro, pensando en cómo hacer la organización del cuidado más justa, justamente sería pensar que es responsabilidad, una responsabilidad compartida, ¿no? Entre las personas que integran las familias en la vida de lo privado, y no me refiero solamente a la familia heteronormada, mamá, papá, hijos, hijas, sino más bien a cualquier tipo de familia. Y también ver que esta responsabilidad compartida tiene, como decíamos, que ser compartida por los estados, por los mercados, por la iniciativa privada, por las comunidades. Justamente ir más allá de la corresponsabilidad individual y reflexionar sobre justamente la creación de una corresponsabilidad social que distribuya de una manera más equitativa, más justa todas las tareas del cuidado. Entonces, Noruega sería un ejemplo de un sistema nacional de cuidados integral. Hemos hablado con las embajadas y hemos leído cómo también han incorporado literatura infantil sobre la corresponsabilidad del cuidado, justamente para que estas como nuevos estereotipos, al cuestionar estos estereotipos, podamos pensar en otros mandatos que no sean tan cuadrados. Eso en cuanto al cuidado de los hijos o de las hijas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del cuidado de las personas adultas mayores o enfermas, doctora? Ahí, ¿cómo trabajar para que pues también haya equidad? Fíjate que ahí es una gran pregunta. Es una gran reflexión que no sé si tenga la respuesta, pero por ejemplo la CEDAW, que es la Convención para Eliminar la Discriminación de la ONU y la Violencia, justamente siempre de las recomendaciones que le da México es el cuidado de las personas adultos mayores y particularmente a las mujeres adultas mayores, porque si pensamos que hay muchas mujeres que se dedicaron exclusivamente al hogar, pues no pudieron ahorrar, ¿no? Pensando en el mundo laboral, en el mundo capitalista, no tuvieron la posibilidad de tener un ahorro para el retiro. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a una edad que en muchas ocasiones son abandonadas. Entonces, es un problema mayor al que hay que poner mucha atención. Y qué pasa también, por ejemplo, con la seguridad social, ¿no? Si vamos al seguro, pues, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa también con estos hombres que en toda su vida fueron cuidados? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tienen algún tipo de enfermedad, si son hombres que los abandonaron también, ¿no? Entonces, también hay que recordar el valor que tienen las y los adultos mayores y que no son una carga, ¿no? Recordar toda la experiencia, todo el conocimiento que tienen, recordar que en algún momento nos cuidaron, recordar que toca cuidarles y claro, también como bien mencionábamos anteriormente, que sea una política estatal. Entonces, justamente cómo hacerle para que los adultos y las adultos mayores no sean una carga, ¿no? Porque pasa mucho y si son olvidados, pues la tristeza también puede ser un factor de riesgo. Para las personas enfermas también, ¿quién cuida a la persona enferma y quién cuida a la persona que cuida a la persona? La necesidad de crear un sistema nacional de cuidados, pero además, fíjese que he leído algunas investigaciones en el sentido de que el poder establecer un sistema nacional de cuidados podría tener un impacto incluso en la economía de un país. ¿Lo entendí bien, doctora, desde su punto de vista? Sí, fíjate que pensando lo que veníamos platicado anteriormente, en cómo el cuidado se da como un hecho por sí, así como el cuidado ahí está, les toca a las mujeres y no se le paga por eso. Por ejemplo, si intentamos hacer cuánto se tendría que pagar el cuidado de los hogares, pues sí es una inversión económica muy grande. He escuchado cuando doy talleres o cuando llego a dar algún tipo de capacitación, que siempre dicen es que también para los hombres es muy difícil poder, o sea, esta carga, ¿no? De ser siempre el proveedor económico cuando las mujeres se quedan en la casa y no hacen nada. Porque
le da el valor a todas las actividades del hogar, ¿no? Entonces también, fíjate que el INEGI tiene algo bien interesante que es un simulador del valor económico de las labores domésticas y de cuidados. Si lo buscas así, te sale justamente como un ejercicio, justamente cómo comprender cuánto costaría el trabajo no remunerado que se garantice en el hogar, justamente que el cuidado que brinda el bienestar de sus integrantes. Si pueden, las personas que nos están escuchando, métanse a INEGI, métanse al simulador y justamente viene como un ejercicio, una autocrítica de cuánto tiempo hago alimentos, hago limpieza, cuido a lavar la ropa, las compras para administrar el hogar, cuidados, apoyo, y hace una simulación y ahí viene cuántas horas dedica y cuántos minutos u horas a la semana. Porque pensando, por ejemplo, también en otras estadísticas de INEGI, pues finalmente somos las que en porcentaje dedicamos más horas al trabajo del hogar, independientemente si tenemos o no además un trabajo remunerado. Que en México hay más de 31 millones de mexicanos y mexicanas que cuidan y de este número 75% son mujeres. Es impresionante este número, doctora. Es impresionante porque además salen estas cifras y es como, bueno, así tiene que ser. Híjole, ¿por qué no cuestionamos quién cuida? Que tampoco es como los hombres tienen la culpa de todo, no. Recordemos que es un sistema que se ha aprendido, estamos hablando del patriarcado, ¿no? Como este sistema, el problema de este sistema es que sostiene y reproduce desigualdades y una de estas desigualdades también podría ser las violencias. ¿Qué pasa cuando no cumples estos roles de género? Pues también se puede llegar a violentar y eso es súper grave porque sabemos que en México, pues bueno, todavía ocurren muchos feminicidios al día, ¿no? O muchos crímenes de odio al día. Entonces hay que seguir cuestionando esos roles y estereotipos en general de género y también los que llevan a sostener el cuidado de la vida. En la recta final de esta conversación durante esta semana sobre la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados, nuevamente está con nosotras la doctora Celia Arteaga, doctora en antropología, coordinadora del doctorado del Centro de Estudios Críticos de Género y de Feminismo en la Universidad Iberoamericana. Doctora, nuevamente gracias por estar aquí entre dos. Muchísimas gracias, Patricia, qué gusto escucharte de nuevo, buen día. Gracias, buen día, doctora. Oiga, ¿y cómo le hacemos los ciudadanos, las ciudadanas de este país para crear conciencia sobre la igualdad de género y sobre todo enfocada en el asunto de los cuidados, doctora? Creo que empezar por preguntarnos cómo queremos vivir, qué sociedad queremos vivir ahorita y dejarle a las nuevas generaciones. Promover campañas de sensibilización sobre la importancia del cuidado, su corresponsabilidad, desde la sociedad civil, las empresas, generar alianzas con distintos sectores, el Estado, ¿no? Justamente como lo está haciendo, impulsar leyes y políticas que reconozcan el derecho al cuidado, ¿no? Incluir a la academia, a la sociedad civil, personas activistas, personas cuidadoras a esta discusión, invertir también en la formación y profesionalización de personas cuidadoras, hablar de políticas fiscales, bueno, hay muchísimas cosas. Para que este sistema nacional de cuidados permita, por ejemplo, a las mujeres continuar muchas veces con sus profesiones, con sus trabajos, y esto sin duda tendría una repercusión en el Producto Interno Bruto del país, doctora. ¿Está usted de acuerdo? Muy de acuerdo. Justamente visibilizar el aporte económico que tiene el cuidado. Como mencionábamos en la sesión pasada, el valor económico que tiene el cuidado es mayor y no siempre se le reconoce. Creo que también es importante justamente poder cuestionar esas desigualdades estructurales, ¿no? Para que no se sigan perpetuando, para que no aumenten. Intentar modificar cómo entendemos la feminidad, la masculinidad, más bien hablar en plural, cuestionar los roles, los estereotipos, justamente pensar en una nueva forma de relacionarnos, pensar cómo queremos construir el mundo donde queremos vivir. Doctora, y en este momento en nuestro país, de acuerdo con los datos o las investigaciones que hay al respecto, ¿quiénes requieren más cuidados? ¿Los niños, las niñas o los adultos mayores? ¿O cómo está esto? Esto lo relaciono con el envejecimiento poblacional. Fíjate que también es una gran pregunta. Esta es una reflexión muy importante que debemos de hacer porque cada vez la gente está teniendo menos hijos, hijas, hijes. Entonces habrá que ver cómo justo la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces yo creo que hay que tratar
con el mismo cuidado e importancia, el cuidado de las infancias, el cuidado de las personas mayores, adultas mayores, porque para allá vamos y estamos recibiendo esas nuevas generaciones. No podría afirmar cuál es más importante, pero sí pensemos en cuál población está más olvidada. A esa sí habrá que, por ejemplo, a las personas adultas mayores, habrá que ponerle más atención, sin olvidar las demás poblaciones. Desde nuestros hogares, doctora, ¿qué podemos hacer para, pues, trabajar por una mejor sociedad, por una sociedad de igualdad de géneros, doctora? Me encanta la pregunta. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos empezar por educar a las infancias de una manera más amable, no desde el punitivismo, pensar que las infancias, las niñas pueden jugar con carritos, los niños pueden jugar a la mamá, el papá, las muñecas, diversidad en el juego, ¿no? Con las infancias. A la hora de distribuir el cuidado, que no se vea como una ayuda, como mencionábamos en episodios anteriores. ¿Cómo puedo ser corresponsable con el cuidado del hogar? Todas las personas de los hogares llegamos cansadas de nuestros empleos remunerados y oye, pues yo hago la cena, tú lavas los platos, yo lavo la ropa, tú la doblas. ¿Cómo poder redistribuir esos cuidados en las familias? Y no siempre es fácil, fíjate, porque yo lo he platicado mucho con mi papá, por ejemplo, ¿no? Que para él así fue educado, pero cómo todo el tiempo se cuestiona los roles que ha cumplido y cómo los puede cuestionar. Pensando también que la Corte Interamericana reconoció la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado hace un par de semanas. Entonces, que no es nada más algo que nos hayamos inventando, que estamos exagerando, ¿no? El cuidado es un derecho humano básico. Y bueno, humano y también pensar no solo en términos de humanos, ¿no? ¿Qué pasa con el medio ambiente, los animales, la naturaleza? También, en otro momento, si quieres, me invitas para que platiquemos de esto, pero cómo que el cuidado es un derecho y cómo desde los hogares podemos cuestionar amablemente, amorosamente, cuestionar los roles, cuestionar si tenemos, cómo nos estamos relacionando al interior de los hogares y también cómo proponemos otro tipo de relaciones entre nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestras jefas, con nuestros hijos, sobrinas. Pensar que sí se puede construir una sociedad y un futuro más amable. Así es, sobre todo eso, un futuro más amable, doctora, porque digo, realmente las mujeres que somos profesionistas, que tenemos hijos, bueno, ¿qué le puedo decir a usted lo que significa el día a día? Claro, el día a día, y claro, pensando en también cómo construir ciudades más seguras, que podamos vivir una vida libre de cualquier tipo de violencias. Para eso también es cuestionar el cuidado. ¿Cómo nos estamos organizando para cuidar? Creo que es fundamental para construir espacios más seguros, ¿no? Que no exista esta cifra alarmante de 11 feminicidios al día, no puede ser, o crímenes de odio, no puede ser. Tenemos que parar esto y tenemos que seguir cuestionando esos roles estereotipos de género. Sin duda, doctora Celia Arteaga, doctora en antropología, coordinadora del doctorado del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo de la Universidad Iberoamericana. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí Entre Dos. Yo encantada y espero que volvamos a platicar. Un abrazo. Hasta luego. Aquí, Entre Dos.